Recordemos que las cartas pastorales son 4, primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y cuando iniciamos primera de Timoteo, en realidad la idea era llegar a esta carta, segunda de Timoteo. Pero necesitábamos primero iniciar por primera de Timoteo y no es que primera de Timoteo no nos edifique, porque nos edifica toda la palabra de Dios, pero segunda de Timoteo tiene una connotación, tiene un condimento para mí muy especial. Recordaba unas palabras de el pastor inglés John Stott. Él fue un pastor que hizo un estudio exhaustivo, un comentario bíblico sobre segunda de Timoteo increíble. John Stott fue considerado por la revista Time como uno de los 100 hombres más influyentes del mundo. Y realmente ese comentario para mí es excepcional, es extraordinario. Obviamente que nosotros también usamos los comentarios bíblicos de John MacArthur y otros comentarios más como el de Juan Calvino. Pero este comentario de John Stott es muy importante y él comenta y dice que él durante 5 años fue afectado de manera muy profunda por esta carta de segunda de Timoteo. Es una carta breve, solamente tiene 4 capítulos, no es como primera de Timoteo, que quizás es un poquito más larga, pero es una carta muy profunda y la pregunta es ¿por qué es tan profunda? Y es una carta muy profunda porque es una carta que tiene un contenido, según Stott y otros comentaristas, un contenido muy humano. Sabemos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero acá se puede ver en esta carta un contenido, un corazón abierto. Creo que son las palabras correctas. Y es importante porque esta carta es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Y se la conoce como una carta testamental, como un testamento que Pablo le está enviando a una persona muy especial para él, que es Timoteo. Y algo que decía John Stott, decía, cuando nosotros leemos la carta de segunda de Timoteo, es como sentarte al lado de Timoteo y leer juntos esa carta. Es como una carta dirigida hacia cada creyente en particular. Y yo creo que toda la palabra de Dios es muy importante en cada tiempo, pero esta carta tiene un significado, creo que en este tiempo, muy importante. Bien sabemos que la iglesia de Cristo ha atravesado por momentos muy duros y difíciles, pero en este tiempo yo creo que estamos atravesando por un tiempo muy similar, un tiempo difícil, donde el mundo, las influencias, los medios de comunicación, el ateísmo, está habiendo una confusión tan grande. Hoy en día cada uno piensa lo que quiere, va donde quiere. Y yo le puse a esta serie, tenía tantos títulos y disculpe quizás si soy repetitivo o soy muy efusivo en este punto,
porque es muy importante. A mí hay algo que me gusta cuando hacemos una predicación expositiva de alguna de las cartas que hemos hecho, como Romanos, Hechos, Efesios o primera de Timoteo. Lo que me gusta es comentar un poco el contexto para meternos en ese contexto histórico, para entender un poco el trasfondo y qué, de dónde, cómo, porque a veces nosotros no nos detenemos, no nos paramos. Y a mí me ayudó mucho. Yo recuerdo en mis inicios de leer la palabra de Dios y interpretarla y leerla a mi manera, hasta que un día, cuando fui instruido, enseñado y empecé a ver que la palabra de Dios tiene tantos matices, libros diferentes, libros proféticos, libros narrativos, epístolas, y uno va entendiendo cada una de esas cartas, cada uno de esos libros, va entendiendo. Entonces, qué importante es entender este trasfondo, el tiempo, el año, el momento, en qué contexto se escribió, qué es lo que ocurrió, qué es lo que estaba pasando, porque entonces vamos a entender, vamos a tener un brillo mucho mayor, una iluminación, ¡pum!, sobre esa carta para tener una profundidad mucho más. Y yo recordaba que cuando empecé a pensar en el título, pensaba, y mientras estudiaba esta carta, y la he leído, no sé, 100 veces o más. Y la he estudiado y la leía, y mientras uno la va estudiando y la va leyendo, uno se va enamorando, uno se va cautivando, se va metiendo, se va transformando en ese Timoteo que recibió de primera mano esa carta. Y pensaba en el título, y el título que le puse fue La encomienda más sublime. Tenía muchos títulos. Les pasé a Liel varios títulos y le digo, ayúdame en esto, le decía, ayúdame en el título. Y la encomienda más sublime creo que fue el título adecuado, porque el mensaje que tiene esa carta es tan sublime. Recordemos que Pablo escribe esta carta en un contexto realmente difícil, y es su última carta. Él está escribiendo de cierta manera sabiendo que lo próximo que él verá será una espada atravesar su cuello. En ese contexto, algo que decía el pastor John MacArthur, decía, lo increíble de esta carta es en el contexto donde se escribe la carta. Ese es lo increíble de todo. Porque el escenario donde Pablo estaba escribiendo esta carta, mi hermano, solamente por gracia y misericordia de Dios. Y nosotros somos privilegiados en poder tener esta carta con nosotros y poder disfrutarla en el canon y poder estudiarla y poder entender cómo el representante de Cristo, como el apóstol Pablo, nos da esta encomienda tan sublime. Amén. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura, todo lo que el Señor dejó es para nuestra edificación.
es para nuestro crecimiento, es para nuestra santificación. Entonces, qué increíble esta carta, este encargo tan especial, lleno de amor. Un encargo lleno de amor. Una despedida de un hombre que estaba sufriendo, un hombre que estaba llegando al final de su ministerio, al final de su misión, como Pablo dice: he acabado la carrera, he llegado, he finalizado todo esto. Ahora, Pablo no se imaginaba este final. En una oportunidad cuando Pablo, él piensa ir a Roma, nunca pensó que iría a Roma en su primer arresto de esa forma. Muchas veces nosotros no tenemos esa idea, como cuando los discípulos de Cristo, los apóstoles en Hechos 2, y reciben el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu y hablaban en otros idiomas y ellos se quedaron ahí y nada sucedía. Y el Señor le había dicho que el Evangelio sea predicado en todos los confines, en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Pero nada ocurría hasta que cuando empezó la persecución y la muerte de Esteban, la iglesia se empezó a desparramar. Hace un tiempo atrás escuchaba al pastor, no quiero dar nombre porque no recuerdo quién era, pero creo que era el pastor Miguel Núñez, que él contaba justamente sobre el tema de Ucrania y cómo Europa, siendo de cierta manera convertida al Islam, y Ucrania es una de las naciones que tenía o tiene una de las mayores concentraciones de misioneros cristianos. Pero nadie salía. Todos estaban ahí. Y en el momento de la guerra, muchos misioneros fueron esparcidos por Europa y hoy se encuentran predicando el Evangelio. A veces nosotros no nos damos cuenta y Dios hace cosas para que nosotros podamos entender cuál es nuestra misión y cuál es nuestra tarea. El apóstol Pablo, un hombre que fue usado por Dios grandemente. Sabemos que el apóstol Pablo escribió 13 cartas, 13 epístolas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento de las 27. Si podemos nombrarlas, como siempre hacemos esa tarea de recordarlas, ¿cuáles serán? Tenemos Romano, Primera y Segunda de Corintios, tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Pero también hay un debate sobre Hebreos. Tal vez muchos dicen, eruditos, que lo escribió Pablo, pero también yo creo que Pablo tuvo una gran influencia sobre la vida de Lucas, que escribió el Evangelio según San Lucas y Hechos. Así que podemos encontrar que el 50% del Evangelio del Nuevo Testamento fue Pablo el instrumento que Dios utilizó. En esta carta, Pablo se está despidiendo. Esta es una de las cartas pastorales, hay 4, y esta es una de las cartas que se conoce como las cartas pastorales. Esta es la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Si nosotros podemos ver en el saludo inicial, y me gustaría ir a Primera de Timoteo, capítulo 1, dice Pablo
apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, cuando nosotros vemos la segunda carta de Timoteo, y si usted va a segunda de Timoteo capítulo 1, en el saludo inicial, como solía hacerse mayormente en todas las cartas, nosotros hoy en día cuando escribimos una carta, en el final de esa carta, nosotros ponemos nuestro nombre. Antiguamente se ponía al inicio, y Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según las promesas de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Si usted mira esos dos saludos, son casi idénticos. Hay alguna que otra palabra, pero en sí son idénticos. Ahora, eso no significa que las cartas sean iguales. ¿Y por qué? No son iguales por el contexto. En el contexto donde estas cartas fueron escritas. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo se escribe en el año entre el 62 y el 64. Pero la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo se escribe en el año 66 o 67. Se cree que hay aproximadamente 5 años de diferencia. ¿Y por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué? Porque es muy importante. Pablo escribe la primera carta a Timoteo y 5 años después le vuelve a escribir a Timoteo. Timoteo sigue en el mismo lugar donde Pablo lo dejó, que fue la iglesia de Éfeso. Y ahí es donde Pablo le escribe a Timoteo. Si nosotros vemos el contexto y nosotros recordamos el libro o la carta o la narración del libro de los Hechos, nosotros podemos ver que en Hechos nosotros encontramos al final cómo Pablo es arrestado y él apela al César como ciudadano romano, porque se acuerdan que los judíos lo querían matar. Pablo en ese momento es llevado a Roma, y cuando él llega a Roma, él es arrestado y Pablo pasa por un arresto domiciliario. Un arresto con muchos beneficios. Pablo estaba en una casa rentada y en esa casa rentada Pablo predicaba, Pablo recibía visitas. Y Pablo en ese lugar, en Roma, en ese primer arresto, Pablo escribe 4 epístolas que se la conocen como las epístolas de la prisión, que es Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Ahora, al ser liberado, en ese momento, Pablo inicia nuevamente todo lo que es sus viajes misioneros para consolidar las iglesias. Recuerden que las iglesias en ese momento estaban atravesando por un conflicto muy grande en contra de las herejías, en contra de las falsas enseñanzas. Y en ese momento Pablo inicia su viaje visitando cada iglesia. Y el primer lugar donde él va a Creta. Y en Creta lo deja a Tito. Y luego de dejar a Tito en Creta para que Tito haga lo que nosotros vemos en la carta a Tito, que es que levantar ancianos, confrontar las herejías, va a Éfeso. Y cuando va a Éfeso, en Éfeso se encuentra con un escenario muy similar que lo que estaba pasando en Creta. Estaba más o menos sucediendo lo mismo. Estaba
la herejía, los falsos hermanos, el engaño, la confusión. Había como una persecución fuertemente para destruir la iglesia. Y ahí en Éfeso Pablo deja a Timoteo. Y luego que lo deja a Pablo, lo deja a Timoteo, continúa su viaje misionero y va a Macedonia. Y estando en Macedonia, es ahí, ya lo vimos esto, es ahí donde Pablo le escribe a Timoteo la primera carta. En Macedonia, Pablo está estableciendo las iglesias, está consolidando las iglesias, está predicando, está enseñando con libertad. Y Pablo le escribe a su discípulo amado, a Timoteo, y le escribe esta carta muy importante que nosotros hemos disfrutado y hemos sido instruidos y hemos sido edificados de una manera increíble. A partir de ese momento que le escribe la carta, le escribe una carta en primera de Timoteo que era que lo dejaba, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo esta carta, escuche. Y le dice: Timoteo, si yo me tardo, yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia, cómo la iglesia se tiene que manejar. Y eso es lo que nosotros vimos, el llamamiento de los pastores y los obispos, los diáconos, la formación de la iglesia, todo lo que Timoteo necesitaba saber en cuanto al manejo de la iglesia. Porque hoy en día nosotros bien sabemos que muchas veces uno cree que por poner un cartel que diga iglesia es una iglesia. Y porque hay alguien que abra una Biblia y comparta algún versículo bíblico es pastor. Pero nosotros vimos en esa carta todo lo referente al llamamiento y cómo debían ser estos hombres. ¿Cómo debían enseñar? ¿Qué características debían tener? Y todo lo que Pablo le fue escribiendo a Timoteo, que él tenía que prestar atención y todo lo que él tenía que hacer en cuanto a toda esta labor que él tenía como encargado en ese momento que él estaba de esta misión. Confrontar a los falsos pastores, corregir la iglesia y sus desviaciones. A partir de ahí, de donde él estaba, Pablo, en Macedonia, Pablo llega a Mileto. Y es ahí donde deja a Trófimo enfermo, que nosotros lo vamos a ver más adelante. Él deja ahí a un discípulo que había enfermado, lo deja en ese lugar. No sabemos en qué condiciones, no sabemos qué tipo de enfermedad estaba atravesando. Pero sí que nosotros podemos ver algo que se ha debatido mucho sobre el continuismo de los dones, de sanidades. Era que los apóstoles, ellos tenían un don especial de hacer milagros y de sanar a los enfermos. Y acá nosotros podemos ver cómo Pablo, ya a su discípulo Trófimo, ya no podía orar por él para que se sanara. Lo que muchos creen es que a partir de este momento estos ministerios empezaron a cesar porque el canon de las escrituras estaba llegando a su fin. El ministerio de Pablo estaba llegando a su fin, el ministerio de los apóstoles estaba llegando a su fin. No iba a haber un continuismo respecto a los apóstoles.
Eran los apóstoles de Jesucristo. Hoy en día que nosotros vemos por tantos lados, en tantos lugares, hombres proclamándose apóstol. Y eso lo hemos visto en la carta de Hechos, de los requisitos que debían tener los apóstoles, personas que debían ser llamadas directamente. No, tuve una visión, no. La profeta, la abuela Polola me llamó. No. Un llamamiento directo del Señor Jesucristo y ser instruido, como dice Pablo. A mí no me enseñó carne, a mí no me enseñó el hombre, a mí me enseñó directamente el Señor Jesucristo. Y eso es la importancia. Y hoy en día nosotros vemos, porque entendemos que el nombre apostelo significa enviado. Y hoy podemos ver que mucha gente, bueno, pero yo soy un enviado. No, pero eso no tiene que ver con el nombre apóstol. El apóstol tenía que ver con un enviado, con un llamado, con un representante exclusivamente de Cristo, que tenía una labor. Por eso la gran mayoría de todos los apóstoles, a excepción de Juan, todos murieron de manera violenta. Ellos fueron comisionados apóstoles, ellos tenían que vivir como Cristo y tenían que morir de manera violenta como Cristo. No como los apóstoles que tenemos hoy. Y esto tiene que ver mucho con esta carta. Porque hoy en día hay una gran confusión con respecto al cristianismo. Mucha gente cree que ser cristiano es que te vaya bien. Ser cristiano es ser prosperado. Ser cristiano es que tú seas famoso, tú seas exitoso. Pero algo que tiene fuertemente esta carta, y no me quiero adelantar, pero una de las cosas que tiene esta carta es que Pablo le dice a Timoteo, uno de los llamados del cristianismo o del cristiano es a sufrir por Cristo. Y eso iremos viendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, bueno, pero yo no quiero, yo vengo a Cristo para que Cristo. Justamente el otro día estaba viajando, no sé hacia dónde, y de repente estaba escuchando la radio, había una mujer que hablaba en la radio, y lo dejé por un momento, y esta mujer decía, si usted tiene un problema, usted venga, que Cristo le va a solucionar todos los problemas. Y yo ya tenía ganas de ir. Y decir, oh, acá llegué, solucionenme los problemas. ¿Se da cuenta? Pero porque nosotros tenemos cierto rechazo a la adversidad, al dolor, a las dificultades. Pero ¿por qué es necesario? Muchas veces, como dice el Salmo, es necesario que yo sea afligido para aprender tus mandamientos, pero también es necesario por otras cosas que iremos viendo. Después de eso que dejó a Trófimo enfermo, siguió a Troas, y ahí en Troas seguramente se hospedó en la casa de Carpo, donde él deja su capote, su abrigo, y deja algunos libros. Y ahí es donde hay algunas discrepancias, algunas opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque algunos creen que ahí en Troas Pablo fue arrestado. Otros creen que Pablo llegó a Roma y cuando llega a Roma, ¡pum!, lo toman prisionero. Pero son cuestiones relevantes. Ahora, lo que sí sabemos es que Pablo es arrestado. Y Pablo es arrestado en una circunstancia totalmente diferente. Recordemos su primer arresto, su viaje a Roma, que tuvo dificultades, naufragio, pero él tenía a los centuriones que lo querían a Pablo, lo apoyaban a Pablo. Llega a Roma, es un arresto domiciliario, fue otro tipo de arresto. Aquí las cosas iban a ser diferentes. Pablo es arrestado de manera violenta en ese momento. Ahora la pregunta es, ¿por qué
fue arrestado en este segundo arresto. Según la historia, en ese momento estaba el emperador Nerón al mando del imperio, el vasto imperio romano. Y Nerón, que estaba completamente loco y que tenía una perversión sin límite, según los historiadores, Nerón fue motivado por un deseo. Él tenía un deseo de destruir la ciudad de Roma. Él quería destruir Roma, pero ¿sabe por qué? Porque se había infectado de cierta manera de una clase social pobre. El imperio romano estaba entrando en un declive económico, había mucha pobreza y mucha gente se hospedaba, mucha gente se establecía en Roma porque era el lugar donde mayor acceso tú podías tener de alimento, de trabajo, y se empezaron a hacer lo que nosotros conocemos acá como villas. Villas. Entonces, motivado por ese deseo de querer limpiar la ciudad, Nerón envía a unos hombres a iniciar un incendio. Lo que no sabía Nerón es la dimensión de este incendio. Y no fue simplemente un pequeño incendio, sino que este incendio se propagó por días y días y se extendió. Y no solamente se incendiaron las pequeñas casas humildes, los ranchitos, sino que se siguió extendiendo y se empezaron a incendiar los palacios, los lugares de la gente poderosa, de la gente rica, los monumentos. Y fue increíble ese incendio. En ese momento, la sociedad empezó a mirar a Nerón y dijeron, ¿de dónde viene el problema? Porque se le había ido la mano. Mucha gente había muerto. Era una locura lo que estaba pasando en Roma y querían la cabeza del culpable, y Nerón sabía que su cabeza iba a rodar si algo no hacía. Y en ese momento había una persecución y un odio hacia los cristianos muy grande. Había un desprecio hacia el cristianismo muy grande. Y Nerón no tiene mejor idea que usar como chivo expiatorio a los cristianos. Y no solamente como chivo expiatorio a los cristianos, sino busquemos al líder de esos cristianos. ¿Quién es el líder? Pablo de Tarso. Y ahí fue donde la comitiva fue a buscarlo a Pablo. No sabemos si al llegar él a Roma en barco o si estaba en Troas, y de repente es arrestado. Y en ese momento que es arrestado, Pablo es arrestado de manera violenta. Y acá es algo que es muy importante, porque Pablo es arrestado de manera violenta y sin mediar y sin cuestionar, como anteriormente él había tenido ese juicio. Acá no, simplemente había una sentencia, y la sentencia era muerte, y muerte por decapitación. Así, de una. Pablo de Tarso está sentenciado a muerte y muerte por decapitación. Chao. No hay cambio, no hay juicio, no hay podés intermediar, no, nada. Listo. La sentencia es firme, la estableció el emperador y se va a llevar a cabo. Y en ese contexto, hermano, por eso dice Pablo, a modo de malhechor. En ese momento Pablo era considerado el enemigo número uno de Roma. El emperador había encontrado al culpable. El culpable era Pablo de Tarso y sería tratado como tal culpable. Ahora es importante esto, ¿por qué? Porque usted recuerde, Pablo de Tarso, para mí entender, o como John Piper dice, uno de los mejores representantes
del cristianismo en la tierra. John Piper dice que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles más increíbles. Ahora, el mejor hombre del Señor, el Dios de la tierra, el Dios de los cielos, el Dios que todo lo controla, el Dios que todo lo gobierna, el Dios que orquesta todas las historias de los hombres y todo lo que sucede, de repente estaba permitiendo que su mejor hombre no simplemente fuera arrestado, sino que fuera sentenciado a muerte y fuera tratado como un malhechor, como la peor basura, como la peor escoria de la sociedad. Pablo es enviado directamente, se cree, a la prisión mamertina, y en la prisión mamertina es enviado al peor de los peores calabozos. Se da cuenta que ya no había beneficio para Pablo. No importa si sos romano, si sos cristiano, si sos apóstol, si sos quien sos, no importa. El trato para Pablo sería el peor de los peores. La mayoría de los eruditos dicen que Pablo fue enviado a la peor celda de la prisión mamertina. La peor celda de la prisión era en el subsuelo, donde mayormente pasaban por ahí los desechos de toda la cárcel, y era un lugar húmedo, oscuro, con una pequeña ventilación simplemente para que entre un poquito de aire, un poquito de luz, y muchas veces abarrotado por los peores presos de la nación. En ese lugar, sin comida, sin abrigo, por eso le dice a Timoteo: tráeme el abrigo. Un hombre anciano. Pablo no tenía 20, 30, 40, 50. Pablo estaba casi cerca de los 70 años. Imagínese en esa condición, en ese lugar, con todo el sufrimiento que Pablo había sufrido a partir de tantos golpes, tantos maltratos. Se encontraba en ese lugar tan lleno de suciedad, de oscuridad, de humedad. El pastor Scott comenta: Pablo, anciano, sufre en una celda oscura y espantosa, la cual ya no habrá escapatoria, sino una muerte segura. Su trabajo llegó a su fin como apóstol. Ahora debe preparar todo para su partida y armar, y esto es importante, armar a la nueva generación para que transmitiera, escuche, el mensaje sin contaminación. En ese lugar y en ese contexto, Pablo tenía que preparar su última carta. En esa circunstancia, Pablo, usted se pone a pensar que Cristo nos ha regalado sermones extraordinarios como el Sermón del Monte y tantas enseñanzas, pero la mejor enseñanza, Cristo la predicó en la cruz. Consumado es. Ahí mismo, Cristo, estando en la cruz, estaba dando un mensaje, le estaba diciendo a Juan: ocúpate de esto. Ahora, Pablo, el apóstol de Cristo, estaba en un contexto realmente difícil. Él estaba pronto a morir. Pero hay algo que me llamó mucho la atención en este contexto histórico, es que Pablo sabía algo que estaba ocurriendo. Pablo, cuando él sale de su primer encarcelamiento, él lo primero que va y visita las iglesias, porque obviamente había una urgencia de un falso evangelio que estaba ocurriendo, que se estaba propagando.
Ahora recordemos que esa primera carta que le envía desde Macedonia a Timoteo, pasaron 5 años y Pablo está bien instruido de lo que está ocurriendo. Y según los historiadores, lo que estaba pasando es que se cree que en ese momento la iglesia de Jesucristo, escuche bien esto, la iglesia de Jesucristo parecía que estaba a punto de desaparecer. Era tal, imagínese mi hermano Nerón haciendo sus juegos con los cristianos en la arena, devorados por las bestias, matados por estos mercenarios. Muchos de los cristianos eran puestos como antorchas en las calles para iluminar la ciudad. Había una persecución contra el cristiano increíble. Y no solamente eso, sino también la falsa enseñanza, los falsos pastores, los falsos profetas que estaban andando por todos lados. La iglesia tenía un ataque, pum, pum, pum. Increíble. Era algo tremendo lo que estaba pasando. El pastor John MacArthur comenta y dice: la celda era oscura, la vista de Pablo estaba deteriorada y su corazón estaba fuertemente golpeado por el abandono de la iglesia, salvo algunos. Pero de manera sorprendente, escuche, Pablo pudo escribir esta carta. Wow. Yo cuando estudiaba y escribía, se me llenaban los ojos de lágrimas porque digo, qué increíble es Dios, qué maravilla del Señor. Y en todo ese contexto, Pablo le escribe a Timoteo. El tema es, ¿quién es Timoteo? Pablo le escribe una carta a su discípulo, hermano, que era lo frágil que era Timoteo. Como que de cierta manera Pablo tenía que poner el encargo del evangelio, la carga de preservar la verdad absoluta de Jesucristo y del plan de salvación en manos de un muchacho, porque todavía era muchacho, con 35 años era muchacho, de un muchacho que tenía muchísimos problemas. Y por eso vemos constantemente ese saludo de Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe, a Timoteo, hijo amado. Timoteo recibe estas 2 cartas, mi hermano. En sentido, yo cuando me acuerdo que empecé a estudiar, voy a decir, ¿quién te escribe 2 cartas? Si vos estás tan bien, es como, y me encanta esto porque si nadie te manda mensaje, bueno, ahora sí. Te mandan mensaje, che, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo vení? ¿Cuándo vení? ¿Qué te está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y te manda mensaje uno, te manda mensaje el otro, te manda mensaje el pastor, te manda mensaje, a la semana siguiente te manda mensaje, te manda mensaje, te manda mensaje. Somos medio Timoteo. ¿Se da cuenta? Cuando te manda, yo recordaba esto, cuando estabas en el aula y te dice, Chévez, a dirección, que la directora quiere hablar con usted. Nunca te llaman para cosas buenas. Siempre te llaman para decirte algo malo.
Ahora, si te vienen y te dicen a dirección, hay un problema, hay. Nunca es a dirección a alguien que es el alumno ejemplar. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando Pablo le envía estas cartas a Timoteo, era porque Pablo sabía y conocía bien quién era Timoteo. Él conocía a Timoteo, él conocía su corazón, él conocía sus fortalezas, pero también conocía ¿qué? Sus debilidades. Conocía sus áreas débiles. Timoteo, que había sido convertido al Señor desde Listra, fue un fiel compañero de viaje del apóstol Pablo. Lo acompañó en su segundo y tercer viaje misionero y fue muchas veces enviado como delegado apostólico. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Ahora, mire lo que dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 19, sobre Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ahora, Timoteo tenía cualidades increíbles. Timoteo era un joven que Dios había llamado para esta labor. Ahora, en esta segunda carta, bajo la sombra de la muerte, Pablo le tiene que comunicar esto. Y ese es el tema. Ahora, Timoteo era bueno. Timoteo era un buen discípulo. Timoteo era un discípulo dispuesto, que tenía un buen corazón, que él quería servir a Dios. Pero, era un buen discípulo con Pablo. Mientras Pablo esté a cargo. Pero Pablo, dicen algunos, si bien esta carta tiene un comunicado personal, también de forma consciente Pablo escribió su última voluntad y testamento como gran apóstol de Jesucristo. En medio de esa nube de oscuridad que estaba sobre la iglesia, que muchos estaban apartando, escuche, algunos se fueron tras el mundo, otros se desviaron de la verdad. Al parecer, Timoteo podía ser el próximo. ¿Se da cuenta la debilidad humana? ¿Se da cuenta lo frágiles que somos? Y Pablo en ese contexto le tiene que enviar una carta a Timoteo. Y por eso este título, la encomienda más sublime, este encargo que
Pablo le hace a Timoteo es increíble. Y nosotros podemos ver que en esta carta Pablo lo exhorta a Timoteo y le dice algo muy importante: Timoteo, sé valiente y no te acobardes. Como dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Lo que Pablo le dice a Timoteo es: Timoteo, a partir de ahora te tocará una tarea muy difícil. Y la tarea será que yo, Pablo, dice, yo ya no voy a estar más. No voy a estar más. Ahora se te pasa la posta. Se te pasa el legado, Timoteo. Mi hermano, nosotros de cierta forma somos esa generación de Timoteo, que recibimos el encargo de la palabra de Dios, que recibimos el encargo del evangelio, hermano, no simplemente para que se llene de polvo en casa, no simplemente para que como cristianos no hagamos nada. Timoteo podría haber dicho, bueno, ahora que Pablo va a morir, listo, me voy a mi casa. Se terminó. No, Timoteo, es ahora donde se te necesita más que nunca. La persecución está fuerte, la idolatría está fuerte, el engaño está fuerte, los falsos pastores y profetas están por ahí en todos lados. Es el momento en que tú, Timoteo, te tienes que levantar. Tú tienes un encargo. Y por último, ¿cuál es ese encargo? ¿Cuál es ese encargo que Pablo le hace a Timoteo? Y son 4. El primero, te encargo, 2 de Timoteo, busque 2 de Timoteo 1:14. Te encargo que guardes el evangelio. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el depósito. Hermano, ¿qué es guardar el depósito? Guardar el depósito, algo muy breve, simplemente es guardar lo que se te enseñó, guardar el evangelio, guardar la verdad de Jesucristo. Ustedes recuerdan que uno de los encargos que el Señor había hecho en la generación de Moisés era que el evangelio lo hablaran en todo tiempo, en todo lugar, y lo escribieran por todos lados y lo enseñaran a sus hijos. ¿Para qué? Para las próximas generaciones. Hermano, esto es lo increíble de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se ha mantenido fiel y pura por 1500 años a través de las generaciones, porque hubo personas que guardaron el evangelio. El segundo encargo, el encargo que a todos nos gusta, el encargo de sufrir por el evangelio. Capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los soldados de Jesucristo sufren. Los soldados de Jesucristo sufren, mi hermano. 3. Te encargo continuar con el evangelio. Capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y el último, te encargo que proclames el evangelio. 4:1. Te encarezco. Un mandato, te encarezco como apóstol de Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra.
Ahora, en ese segundo encargo te encarezco sufrir. Uno se preguntará, ¿por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Pablo, su mejor apóstol, entre comillas, permite que pase por lo que tiene que pasar? Y para cerrar me gustaría ir a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también se les concedió. Amén. ¿Cuántos quieren esa bendición? Oh, se te concedió la bendición. ¿Cuál? Y dice también en Filipenses 3:10. Mire lo que dice. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dios nos da el privilegio de participar de sus padecimientos. Ahora uno se pregunta, ¿por qué el cristiano sufre? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo sufre? ¿Por qué Timoteo sufre? ¿Por qué Pedro sufre? ¿Por qué sufren? ¿Por qué Esteban? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están sufriendo? Y yo creo que la respuesta está aquí. Yo creo que la palabra está aquí. Participar de sus padecimientos. Yo creo que Cristo nos enseñó y nos mostró, escuche bien esto, porque muchas veces nosotros pensamos que un mundo que el Señor vino y el mundo lo rechazó, el mundo lo odió, y Él dio su vida. Él murió en la cruz por nosotros, siendo rechazados. ¿Qué cree usted? Que ahora porque Cristo pagó y porque Cristo murió por nosotros, el mundo nos va a amar, el mundo nos debe honra, el mundo nos debe bendiciones, el mundo nos debe honor. No. Si el mundo golpeó, rechazó, mató a Dios, ¿qué piensa usted que harán con usted? ¿Qué piensa que usted tendrá que vivir? ¿De qué forma? Pero ¿sabe qué? Hay algo increíble en todo esto, es que cuando Pablo escribe esta carta, él estaba de cierta forma angustiado, porque él decía, yo no sé si partir o quedarme a causa de ustedes. Él quería ver el desarrollo, el crecimiento, y él estaba sufriendo por lo que estaba pasando en la iglesia. Y le escribe una carta a Timoteo. Timoteo, te encargo, Timoteo, tú tienes que hacer esto. Timoteo, fíjate, mira, va a pasar esto. Timoteo, hay una persecución. Timoteo, sé valiente, vas a sufrir, te van a cerrar en pedazos, te van a cortar. Pero ¿sabes qué, Timoteo? A pesar de todo eso, a pesar de todo lo que te van a hacer, como dice en Romanos 8:38, estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Cristo, mi hermano. Dios es el que preserva a su iglesia. Esos 2000 años que ocurrieron en ese tiempo donde la iglesia estaba a punto de desaparecer, no desapareció. El Señor tenía en su mente, en su corazón, Él se había predestinado que usted fuera uno de esos llamados para vida eterna, y usted recibiría en ese evangelio que en algún momento parecía que iba a desaparecer, pero nunca. ¿Sabe por qué? Porque Dios todavía sigue estando en control. Él sigue estando en control.